que el 0 se asocia con el 1, por lo tanto el 1 se asociará con el 0. Esta es la gráfica de la cosecante, una rama. Por el otro lado, se asocia con el pi, se asocia menos 1, por lo tanto el menos 1 se asocia con pi. Y para valores superiores de pi sobre 2, esto tiende a menos infinito. Esto es así, la gráfica cosecante. Entonces aquí haces punteada esta y haces continua esta. De esta manera. Es la gráfica de la cosecante. Sí, y esa será la cosecante inversa. El arco secante. El arco secante de esta, que es la inversa. Se refleja con respecto al eje Y igual con X. Esta se refleja acá y esta se refleja aquí, como puede ilustrarse en la figura. Esas son las funciones trigonométricas inversas. Nos faltan la exponencial y la logarítmica, que una es inversa de la otra, y nos faltan las hiperbólicas y algunas aplicaciones. Entonces, tenemos lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana para ver esos temas. Vamos a hacer ejercicios de estas trigonométricas, ¿les parece? Criaturas del Señor. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante de esto? Porque las gráficas están en el libro, sí, ciertamente. Pero lo importante de trabajar a mano las inversas es aplicar la técnica. Cada punto que tengas aquí, el 0,1, lo inviertes y es el 1,0. Este punto pi sobre 2 por negativo se va a más infinito. Por la derecha de pi sobre 2 se va a menos infinito y entonces esos valores los aplicas. Por debajo de pi sobre 2 se va a infinito. Por arriba de pi sobre 2 se va a menos infinito. Y luego este pi, menos 1 se invierte con el menos 1, pi. De esa manera, porque esa es la característica que tienen las funciones inversas. Un punto de 1, ¿sí?, se convierte en un punto de la inversa. Bien. Comentarios y preguntas, chamacos, para avanzarle. ¿No las hay? No, profe, ninguna. Podemos avanzar en las funciones. Este da 2, 4. Estamos en la página 6.6, sección 2.5, donde hay algunos ejercicios interesantes. El 2.6, que son las exponenciales y las logarítmicas, que son inversas. Luego vienen las aplicaciones, que es el 2.7, de las palabras a las funciones, que es el 2.7, y luego las hiperbólicas. Y en las hiperbólicas se ven tanto las hiperbólicas como las inversas de las hiperbólicas. ¿Puedo avanzarle entonces? Los ejercicios que nos ilustren, pues, el uso de las inversas. Cuando menos un poquito, dice por ahí. Entonces, quedamos que estamos en los ejercicios. Tengo algunos señalados aquí. Estamos en la página 66 de la sección 2.5. El ejercicio en cuestión es por ejemplo, el 19 de la 66.2.5. El 19 de la 66.2.5 lo alcanzan a ver, ¿no se ve? Ahora sí se ve. Muy bien, entonces te da una función f de x es igual con x al cubo, déjenme checarlo, 2x al cubo más 2x. 2x al cubo más 2x. Una cúbica trasladada en el eje x. 2x al cubo más 2x, x es igual con 2.
Entonces, vamos a ver qué te dice esto. La función f dada es 1 a 1. ¿No es cierto? Sí, la función f dada es 1 a 1. Sin determinar la inversa, encuentra el punto sobre la gráfica de la inversa correspondiente al valor indicado de x en el dominio de f. Entonces, si es una cúbica trasladada, esta pasa por el origen. Si la x es positiva, la rama esta es positiva. Si la x es negativa, la rama esta es negativa. Tiene a lo más 3 raíces complejas, tiene a lo más 3 raíces complejas y tiene 2 cambios de dirección. Como no hay cambio de signo, entonces no hay raíces positivas. Este cambia de signo a menos y este cambia de signo a... ¡Ah, caray! ¡Órale! Es una función impar, por lo tanto es simétrica con respecto al origen. Las potencias son impares 1 y 3. Entonces, cualquiera que sea este valor de la función, tiene esto. Es una función impar, es simétrica con respecto al origen. Pasa por el origen. Si x vale 0, ¿qué pasa si y vale 0? ¿Qué pasa si f de x vale 0? Son las x y las intersecciones. Esto implica que 2 por x, que multiplica x cuadrada, más 1 es igual con 0. Pues nomás x vale 0. Entonces, esto es correcto. ¿Vale? Si x vale 0, y vale 0. O si y vale 0, x vale 0. Y entonces por acá estaría el 1 y el 2. ¿Cuál es la imagen? Entonces, la imagen es f de 2 es igual con 2 al cubo. La definición de función. ¿Qué tienes que hacer con toda x? Elevarla al cubo, multiplicarla por 2 y agregarle el doble de su valor. Entonces, 16 más 4, esto es 20. El punto 2,20 pertenece a f. El punto 20,2 pertenece a la inversa, que es lo que te pide el ejercicio. ¿Vale? ¿Qué es lo que te pide el ejercicio? Entonces, el 2 se va al 20, bajo f, y bajo la inversa, este es del dominio de la inversa, y esta es la imagen de la inversa, de 20 bajo la inversa. Así está. Esta es la imagen, esta es la primagen, esta es la imagen, esta es la primagen. Espero que lo hayas entendido. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. El 21 también resulta ser interesante porque hace lo contrario. El 21 resulta interesante porque hace justamente lo contrario. Aquí vimos de aquí para acá y luego nos regresamos. Ahora, el 21 te dan una imagen y te piden la preimagen. Es decir, déjame ver cuál es la x más la raíz de x. F inversa de x es igual con x más la raíz de x. Está en el libro. Déjame checarlo. Es f directa. F directa es x más la raíz de x. La inversa de x te lleva a 9. Entonces, cualquiera que sea esa función es algebraica, no es polinómica por el 1/2 de la raíz. Entonces, cualquiera que sea la gráfica de esa función, lástima que ninguno de ustedes tiene un graficador a la mano para que comparta la gráfica. Entonces, lo que te dice es, ¿para qué valor de aquí? La inversa te lleva al 9. ¿Para qué valor de aquí? La inversa te lleva al 9. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Para qué valor de aquí? La inversa te lleva al 9. Entonces, a ver, háganme una propuesta antes de continuar. Háganme una propuesta antes de avanzar. Vi a una niña llamada Eva por primera vez en esta clase. ¿Se cuarteó? ¿La conoce alguien?
No, no, profe, siempre he estado. Ah, aquí estás, Eva María. Siempre has estado, Evita. No había visto tú. Sí, Más te vale, porque después de un mes no se vale haber entrado a clases. No, pensé que eras oyente, hija. Y vi como que te desapareciste, pero te me perdiste de la pantalla. Qué bueno, Eva. El nombre de la mujer fatal que tentó a Adán. Mujeres. Bueno, hice un poquito de tiempo. ¿Qué propuesta me hacen? Ya lo interpreté. Una X en el dominio de la inversa y entonces este 9 está acá. ¿Cuál es la instrucción? Encuentre X en el dominio de la inversa que satisface la ecuación indicada. Encuentre X en el dominio de la inversa que satisface la ecuación indicada. O sea, encuentra X en el dominio de la inversa que satisface la ecuación indicada, es decir, la imagen de este valor bajo la inversa te da 9. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo F, ¿sí? Esa que ando buscando, esa incógnita que ando buscando, la obtengo de manera que evalúo esto en 9. 9 por la raíz cuadrada de 9, que es igual con 12. 3 más 9 son 12. Esa es la X que ando buscando. La imagen de 9 bajo F es 12. Y la imagen de 12 bajo la inversa es 9. Entonces, el 9 se va al 12, que pertenece a F. Por lo tanto, el 12 regresa al 9, que pertenece a la inversa. Ya está, resuelto el asunto. Avanzamos, chiquillos, chiquillas, y puntos intermedios. Este sería el 21, ¿sí? El ejercicio 29 lo tenía ya seleccionado. Ah, y el 31 también está interesante. Este no sé por qué se me pasó, pero está muy nice también. 31. Vamos a ver el 29, niños, que ya sería el ejercicio 3 de clase. ¿Qué te dice el 29? Y luego vemos el 31. ¿Qué dice el 29? El 29 dice, encuentra una función inversa cuyo rango sea el mismo que el de la función dada, al restringir de manera conveniente el dominio de f. F de x es igual con x cuadrada más 2x más 4. F de x es igual con x cuadrada más 2x más 4. Y está. ¿Qué hacemos? Es una cuadrática. Sí, que abre hacia arriba. Por ser polinómica, tiene a lo más dos raíces. De acuerdo con el teorema fundamental del álgebra. Las ramas abren en la misma dirección, que es positiva, hacia arriba. Tiene una intersección. Cuando esto se anula, la i vale 4. ¿Qué hacemos? La i vale 4. Entonces, aquí en 0,4 pasa la gráfica. ¿Cómo sacamos el vértice? ¿Y cómo sacamos, bueno, sí, las coordenadas del vértice, la x y la y del vértice? ¿Cuáles son las raíces, los ceros, las x intersecciones, los cruces con el eje de las x? Esta es una y intersección. Si anulo la imagen,
Tengo oportunidad de factorizar esto. Tengo la oportunidad de factorizar esto. Esto lo puedo descomponer en 1 más 3, que es lo mismo. Esto donde te llevó a la raíz del primero, el signo del segundo, la raíz del tercero. X cuadrada más 2x más 1 más 3. ¿Qué hacemos? La parábola abre hacia acá o abre hacia acá. Hay dos sopas. O abre, o sea, se muestra la parábola aquí o se muestra la parábola acá. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? X cuadrada más 2x más 1 más 3. Déjalo así. Si lo quieres ver de esta manera todavía, entonces esto lo podrías así, como una y. Nos te queda y menos 3 es igual con x más 1 al cuadrado. Esta es la forma general. ¿Y esto qué implica? Que el vértice se encuentra en menos 1,3. Menos 1,3, 1, 2, 3. Aquí se supone que son 4 a la... Aquí quedaría. Entonces la parábola haría esto. Tiene dos negativas. Raíces positivas no tiene. Por el criterio de los signos de Descartes, las raíces positivas no tiene. Las raíces negativas, esta se convierte en positiva, esta se convierte en negativa, esta se convierte en negativa, entonces tiene dos negativas, que aquí están. 1 y 2. Ahora, ¿son racionales o son irracionales las raíces? ¿Son racionales o son irracionales las raíces? Ahí te lo encargo. ¿A dónde vamos? Esto es nomás para graficar la función y recordar algo sobre las polinómicas, que ya vimos. Entonces ya sácale provecho a la información que tienes, que deberías tener en la cabeza. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de f? X pertenece a qué intervalo? A todos los reales. ¿Sí? Y el recorrido, y pertenece al intervalo desde menos 1 hasta infinito. Entonces, ¿ahora qué hay con relación a la inversa? ¿Qué te pide el instructivo? Dice, encuentre una función inversa cuyo rango sea el mismo que el de la función dada, al restringir de manera conveniente el dominio. Entonces, tienes que encontrar la inversa. Te dije que había dos sopas para encontrar la inversa. Despejar x en términos de y al final cambiarles de nombre a las variables, o desde un principio cambiar el nombre a las variables y despejar y en términos de x. Entonces, por ejemplo, aquí sácale la raíz cuadrada, hay menos 3, y te queda el valor absoluto de x más 1, por definición, considerando que ese número es positivo, entonces te queda la raíz de y menos 3 menos 1 es igual con x. Y para no parecerme a ustedes en sus exámenes. Y menos 3 menos 1 es x. Entonces hasta el final le cambias de nombre. X menos 3 menos 1 es igual con y. Esa es una versión. La otra versión es que desde un principio le cambies de nombre y te quedaría x menos 3 es igual con y más 1 al cuadrado y despéjala. Saca la raíz cuadrada, es igual con y más 1, dado que estás hablando de las i's positivas, por la raíz cuadrada, este número cuadrado es positivo, por lo tanto este debe ser positivo, ¿y qué te queda? La raíz de x menos 3 menos 1 es igual con y llegas a lo mismo. Lo puedes hacer de una manera o de la otra. Ahora, ¿cuál es el dominio de la inversa? Bueno, no voy a probar, ¿eh? Bueno, sí lo voy a hacer. X3 menos 1 es igual. Esta es la inversa en teoría. Esta es mi hipótesis. ¿Cómo lo compruebo de que esta es la inversa?
Entonces, en F tengo que evaluar la inversa para que me dé una X en B. Y en la inversa tengo que evaluar F para que me dé una X en A. Ese sería el criterio. Pero bajo la hipótesis de que es la inversa, puesto que los cálculos son confiables, ya nomás se hicieron por dos caminos diferentes. Bueno, nomás se les cambia el nombre. ¿Cuál es el dominio de la inversa? El dominio de la inversa es igual a la raíz de, es cierto, x menos 3 debe ser mayor o igual que 0. X menos 3 debe ser mayor o igual que 0, por lo tanto, x es mayor o igual que 3. Desigualdades, ¿te acuerdas? La primera unidad. X es mayor o igual que 3. Entonces, la X de la inversa pertenece al intervalo desde 3 hasta infinito. ¿Cómo le hago para que esta inversa tenga el mismo rango que la original? Tenga el mismo rango que la original, ilimitando su dominio. Entonces, ¿qué me proponen? ¿Cómo le hago para que esta tenga el mismo rango que F? O sea, el mismo recorrido que F, limitando este dominio. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál sería el recorrido de esta? De la inversa. ¿Cuál sería el recorrido de la inversa? Ah, caray, profe, pues es que esto aquí está curioso. Necesito restringir este dominio. Necesito restringir este dominio para que la función sea 1 a 1. Y vaya desde menos 1 hasta infinito. Restringiendo este dominio, vaya desde menos 1 hasta infinito. ¿Sí? Y de esa manera, el rango de esta coincide con el rango de esta otra. ¿Sí? ¿Sí o sí? Entonces, reco x pertenece a los reales y esto va de menos 1 a infinito. Tienen el mismo rango, una y otra. Y entonces x arranca desde desde menos 1 hasta infinito. ¿Sí? Y ya cumplimos con el propósito del ejercicio. Chamacos, ¿están de acuerdo? Ya cumplimos con el propósito. ¿Preguntas, niños? Listo. 31, si no hay preguntas, nos vamos al ejercicio 31. Ese está muy interesante, el 31. ¿Puedo borrarle? La demostración está fuchi, ¿eh? La demostración está brava. ¿Cómo demostraríamos lo que pide este ejercicio? ¿Cómo demostraríamos este ejercicio? Dice así. Si las funciones f(g) tienen inversa,
puede demostrarse que la inversa de esta compuesta, G compuesta con F, inversa en la variable X, es igual al producto de las inversas, conmutado. De esta manera. Puede demostrarse, pero el autor no nos dice cómo. Pues esta demostración está más que interesante. Está más que interesante. Muy interesante, pero aquí afortunadamente el autor no te pide que demuestres eso. No te pide que demuestres eso, sino que demuestres eso a partir de dos funciones. La primera, ¿quién es f de x y quién es g de x? Hablando de la composición de funciones, f de x es x cúbica y la otra es una lineal 4x más 5. X cúbica, 4x más 5. Verifícalo. F de x es x cúbica, g de x es 4x más 5. Ahí está. Entonces, la composición, bueno, lo único, el ejercicio solamente te pide que apliques esto. Pero necesito las inversas. Entonces, ¿quién es la inversa de y igual con x cúbica? Entonces, la raíz cúbica de y es igual con x. Cambiándole de nombre, la raíz cúbica de x igual a la inversa de f. G de x y es igual a 4x más 5. Y entonces y menos 5 sobre 4 es igual con x. Y entonces es x menos 5 sobre 4 es igual con la segunda inversa, que es g. X menos 5 sobre 4 es la segunda inversa. Si realizas el producto, más bien la composición, ¿cómo realizas la composición? Aquí estaría G como regla de correspondencia. Y aquí estaría F como regla de correspondencia. Y entonces toda X la llevas a 4X más 5. Y esta la llevas 4X más 5 al cubo. Entonces, la función compuesta G compuesta con F en la variable X es igual con 4X más 5 al cubo. ¿Cuál es su inversa? La raíz cúbica de la compuesta. La raíz cúbica de la compuesta es igual a 4x más 5. Entonces la raíz cúbica de la compuesta, lo regué aquí, réstale 5, divide por 4 y te queda x. Entonces esta es la inversa de la compuesta. ¿Sí? G compuesta con F, esta es la inversa de la compuesta y que te queda un cuarto de la raíz cúbica de x, réstale 5. 5 cuartos. Esta es la inversa. Ahora demuestra que la inversa es el producto de las inversas. ¿Cómo están las inversas? Bueno, el producto de las inversas, pero conmutado. Ah, caray. Más bien es la compuesta de las inversas, no es el producto, perdónenme. La inversa de una compuesta es la compuesta de las inversas, pero conmutado. Entonces, ¿qué hacemos con las inversas? Primero, aquí tendríamos que manejar la inversa y los lleva para acá. Y luego tendremos que sacar la otra inversa y nos lleva para acá. Para toda x, esto se convierte en la raíz cúbica de x. Y para todo valor, suponiendo que esto está en el dominio, acuérdate,
No se te debe olvidar que el recorrido de G debe ser conjunto del dominio de F. Ahora el recorrido de la inversa debe ser su conjunto del dominio de la inversa de G. No se deben olvidar esos dos detalles. Si se cumplen, adelante. Luego, ¿qué tengo que hacer con esta? 4 veces la raíz cúbica de X más 5. Y así se genera la compuesta de la inversa. La compuesta de las inversas. 4 veces la raíz cúbica de X más 5. ¿Será igual? ¿No la regué en algún lado? Sí, sí la regué en algún lado porque no apliqué bien la regla. Entonces es esto. No apliqué bien la regla. La compuesta es la raíz cúbica de X menos 5 en 4. Y ahora sí, ya se corroboró. Esta es 1/4 de la raíz cúbica de X menos 5/4. Y son lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que te pide el autor con este ejercicio que se me hace muy interesante. ¿Puedo avanzar? Las siguientes también son composiciones. Me quedé pensando en cómo demostrar esa regla, que se me hace muy interesante. Muy bien. Ejercicio número 43, página 66. Tangente de la cotangente inversa de un medio. Ejercicio número 43. Determinar cuánto vale la tangente de la tangente inversa de un medio. Creo que es así. O la cotangente. Tangente de la cotangente inversa de un medio. Y efectivamente es así. Piénsenle un segundo. Voy detrás de ustedes. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer, chamacos? Esta sección 2.5 contiene 68 ejercicios.
fui a una persona que duró como 48, 49 años dando clases en el ITQ, el ingeniero Agustín Pacheco Cárdenas. En las reuniones de academia era el gurú de todos, fue nuestro maestro y era el gurú de todos, y todo el mundo lo veíamos con respeto por haber sido nuestro profesor. Y él, cuando yo entré a trabajar el ITQ, en las reuniones de academia, no faltaba la ocasión en la cual nos repetía, basados en su experiencia. Y lo voy a parafrasear y pido disculpas de antemano, porque lo voy a parafrasear, sus palabras textuales eran: para que un alumno aprenda, tiene que mamarse todos los ejercicios del libro. Y como yo estaba novato como profesor, pues le creía a pie juntillas. Dije, si lo dice mi maestro, así debe ser. Y no tengo por qué ponerlo en duda. Ya tenía como 30 años de servicio. Pero ganando un poco de experiencia como profesor, me di cuenta de que esa frase no era correcta. Un alumno no tiene por qué resolver todos los ejercicios de un libro. No. Yo empezaba a dar clases de cálculo e intenté seguir el consejo del profesor. Esfuerzo imposible. Si tienes 5 materias, en 2 semanas, ¿cuándo resuelves 68 ejercicios de una unidad? Y luego multiplícalas por 5, son más de 3,000 ejercicios en 2 semanas. Estaría imposible para un alumno resolver todos los ejercicios de un libro. Y allí me surgió la duda. ¿Y si hubiera otra opción? ¿Y si hubiera otra posibilidad? Y efectivamente existe. Contrariamente a lo que decía mi ilustre profesor, mi respetado profesor, mi respetable profesor y respetado, un alumno no tiene por qué resolver todos los ejercicios de un libro. Tarea imposible para 5 cursos y ustedes llevan 6 y hay quienes llevan hasta 7 ejercicios en un libro, 7 materias en un semestre. Yo dije, no, esa experiencia de mi profesor es muy exigente y es poco práctica. Esa fue la conclusión que yo saqué. Es someter al alumno en un esfuerzo gigante, enorme. Ningún alumno lo puede hacer, por muy inteligente y abusado que sea. Y con la experiencia logré comprobar que efectivamente hay otra opción. No necesitas resolver todos los ejercicios de un libro. ¿Cuál es la contraoferta de la que proponía mi maestro? Clávate en la teoría, que ya está estructurada. Piensa en la teoría, reflexiona en la teoría, mastica la teoría, analízala, reflexiónala, cuestiónala, dúdala, propónla. Propón lo que tú creíste en un primer momento de haber entendido, lo que entendiste de la teoría. Y con los ejercicios, uno que otro, corrobora tu comprensión de la teoría. Y obviamente tienes que escoger los más sabrosos, no los iniciales, sino los intermedios para adelante. Del 68, bueno, yo ya voy en el ejercicio que era 43. Ya rebasé la mitad. Y en base a mi experiencia, ha puesto mi pellejo a que mi teoría es mejor que la de mi ilustre profesor. Un alumno no tiene por qué resolver todos los ejercicios de un libro. Y el profe Rajaldea, por si no lo conocen, tenía un compañero en Chihuahua que efectivamente resolvía todos los ejercicios del libro siendo profesor para
preparar sus cursos. Todos los ejercicios de un libro. Es un esfuerzo estéril, impráctico, nada funcional. Y bueno, pues si eso hacía ese maestro, pues no sé en qué lugar queda el alumno. Yo me sostengo en que no es necesario que resuelvas todos los ejercicios del libro, siempre y cuando tu esfuerzo mental lo hagas comprendiendo la teoría. Ahí te lo dejo de tarea. ¿Cómo se solucionan estos ejercicios? Bueno, el primer paso es un cambio de variable. Sea I igual a la cotangente inversa de un medio. Segundo paso, aplicar la definición. Si y solo si la cotangente de I es igual con un medio. Tercer paso, interpretarla trigonométricamente esta función. Si esto es I, ¿quién es la cotangente? Es el inverso de la tangente. Entonces sería así. ¿Cómo sería? Así. La tangente de I es 2. Su recíproco es un medio. Luego el cuarto paso, por el teorema de Pitágoras, completas el triangulito. 2, 1, la raíz de 5. 4 más 1, la raíz de 5. Y esto sigue siendo I. Y el quinto paso, ¿sí? Puedes sacar la cotangente de I. No es cierto, la tangente de I. La tangente de I es igual con 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Bueno, y ahora, fíjate que te estoy llevando de la mano paso a paso. Ningún autor te da esta secuencia. Yo trato de ayudarte para que veas que desarrollar capacidad de síntesis es benéfico para ti. Si no eres capaz de resumir un tema con tus palabras, no aprendiste el tema, no lo entendiste. Entonces te estoy llevando de la mano. Mira, lo primero que tienes que hacer es esto y aquello. Hay pequeñas variantes de acuerdo con el ejercicio. Pero en calidad de mientras, quédatelo. Y avísenme cuando pueda avanzar. Avísenme cuando pueda avanzar. Que las hilachas. Ay, bendito tiempo. Preguntas. Ninguna, profe. ¿Qué pasaría con el 45? ¿Qué pasaría con el 45? El 45 dice, ya borrando el enunciado, el 45 establece lo siguiente. El seno de 2 veces, el seno inverso de 1/3. 2 veces el seno inverso de 1/3. Entonces, otra vez, paso 1. Sea I igual a 2 veces el seno inverso de 1/3. Sí y solo sí, el seno de I sobre 2 es igual con 1/3. Paso 3, el seno de I sobre 2, el seno de I sobre 2 es igual al opuesto entre la hipotenusa.
por Pitágoras, esto se te hace, ¿cuánto vale esto? A 1 quítale 4. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cuánto vale? Esto es I sobre 2. ¿Cuánto vale el seno? ¿Cómo completo esto? ¿Cuánto vale este cateto? La raíz de 3. 4 menos 1, 4, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Te queda la raíz de 3. Pero ahora tienes un problema. Porque es el seno de 2 veces. ¿Cuánto vale el seno de I sobre 2? ¿Cuánto vale el seno de I? Profe, no puedo hacer el seno de I porque el ángulo es I sobre 2. El seno de I, ¿cuánto vale? 1, 2, 3, 4 y estoy en el quinto paso. Esta es una variante con respecto a este. Esto no puedo calcular directo. ¿Cuánto vale? Y es una identidad trigonométrica la que se necesita para resolver el problema. Piénsenle brevemente, chamacos. Coméntenme. Esto no puedo calcular porque tengo la mitad del argumento. ¿Cuánto vale el seno de I sobre 2? Una identidad trigonométrica requiero aquí. Que involucre el ángulo y la mitad de él. O el argumento y su mitad. ¿Qué función hay que involucre un argumento y su mitad? Piénsenle. Que asocia el argumento y su mitad. O la mitad de un argumento y el argumento. ¿Qué función habrá? Hay una, voy a borrarlo por aquí, y veamos si esta me puede servir. El seno de 2 teta es igual a 2 veces el seno de teta coseno de teta. Entonces, este es el doble de aquel. ¿Qué pasa si le pongo el seno de I sobre 2, coseno de I sobre 2, igual al seno de I? Este es el doble de estos dos, este es el doble de estos dos. Y ya puedo resolver a través de esta regla. ¿Sí? El seno de I es igual a esto que tienes aquí. ¿Quién es el seno de I sobre 2? Es el seno, pues un medio. ¿Quién es el coseno de I sobre 2? La raíz de 3 sobre 2. El opuesto entre la hipotenusa y la adyacente entre la hipotenusa. ¿Y esto te llevó a qué? A la raíz de 3 sobre 2. Y ese es el seno del que andamos buscando.
por esta identidad trigonométrica, habiéndola interpretado. Entonces, esta es la mitad de este argumento o este es el doble de este otro. Y lo ajustas y se acabó. Se cachó. Chamacos, tengan bonito fin de semana, tengan buen día.